¿Un fiscal 5 estrellas para quién? La aparición en cadena nacional del fiscal general de la República ha provocado una reacción violenta de parte de los medios y los voceros de las 10 familias que controlan económicamente a Honduras. Toda una década ocupó ese cargo el señor Óscar Chinchilla, a quien llegaron a llamar fiscal 5 estrellas, quien no hizo absolutamente por cambiar la situación de impunidad en que se encontraba sumida Honduras. Es posible que su inútil paso por esa institución fuera justamente lo que gustaba a la clase dominante. El linchamiento mediático contra el fiscal general de la República y el fiscal director de UFERCO demuestran a todas luces que la corrupción no es algo que realmente moleste a las 10 familias, ni a sus sirvientes, ni a sus amos de Estados Unidos. Al contrario, es un instrumento inherente a su sistema de dominación. La riqueza que dicen crear está atada de manera absoluta a la corrupción, y a su acumulación de capital depende directamente de ese cuasi cordón umbilical. Las leyes no están diseñadas para dar justicia a la sociedad. Son el instrumento que facilita la opresión de la burguesía sobre la clase trabajadora, cada día con menos opciones de alcanzar una vida digna. Llaman la atención las justificaciones que se esgrimen. La mayoría de veces se ha apelado a la Constitución y los derechos de los imputados al ya famoso y nunca respetado debido proceso. Curiosamente, en el caso del exalcalde Nasri Asfura, todos han exigido a coro que se respete la presunción de inocencia, aunque ellos todos los días condenan personas en cadena nacional privada a personas a las que destruyen reputación y honor sin importar si lo que dicen es cierto o no. De hecho, en muchos casos, inventan noticias falsas para destruirlos. Los medios de comunicación se consideran un cuarto poder, pero en realidad funcionan como un cártel que muchas veces cree tener la fuerza para poner y quitar gobiernos en una relación de extorsión no declarada entre los dueños de los medios y los políticos. Pero Asfura pertenece a su clase. Y aunque su reputación lo precede como constructor de grandes negocios como los del manejo de la basura en Tegucigalpa o San Pedro Sula, su condición de clase es diferente a los de otros dirigentes nacionalistas que, por mucho que se han enriquecido, siguen siendo plebeyos. Llámense Anduráis, Márquez, Pérez, Díaz y muchos mestizos más que solo sirven a las élites. Las 10 familias controlan los aspectos más importantes de la economía nacional. Están involucrados en la producción de energía, como en los medios de comunicación, comidas rápidas, minería, explotación agrícola, bienes raíces, todos encabezados por grupos bancarios. Cuando hablamos de red de corrupción público-privadas, estamos forzosamente hablando de esas 10 familias que son los mayores beneficiarios de la corrupción en el país y, por lo tanto, los enemigos naturales de cualquier fiscal o juez que pretenda hacer justicia en el país. Como son el centro de la actividad de acumulación de riqueza, también de ellos se emana la proliferación de la pobreza, la que prefieren achacar a los gobiernos, un culpable muy conveniente, porque hasta ahora lo han cambiado a voluntad. Hasta el 2009, la repartición había sido uniforme y armónica. 2 periodos del Partido Liberal por 1 del Partido Nacional. Este mecanismo les permitió crecer en la dimensión de su control sobre Honduras, algo que amplificaron mucho durante las 2 administraciones de Juan Orlando Hernández. Por eso guardaron silencio ante la reelección ilegal de este, y por eso aceptaron romper el esquema de gobernanza bipartidista. Entender las relaciones de poder es fundamental, porque hoy los medios de comunicación han estado todo el día acusando de cuánta cosa se les ocurre a los fiscales que aparecieron en cadena nacional. La persecución de la corrupción es veneno puro para ellos. Ahí queda también al descubierto quiénes son en realidad los mayores opositores a la venida de la Sisi.
porque debemos ser realistas. Lo único aceptable para estas familias es usar las leyes y las instancias de justicia en contra de sus enemigos de clase. En este caso, están enfocados en el Partido Libre, el cual pretenden destruir, sabedores de que su continuidad en la dirección del país necesariamente implica un cambio profundo y radical de todo lo que deba ser cambiado. Hoy se rasgan las vestiduras hablando de persecución política en un intento de frenar la acción razonable de los organismos administradores de justicia. Esto los vuelve peligrosos porque ya en la historia, varias veces, terminaron ensangrentando el país frente a proyectos que sentían amenazantes, incluso si se trataba de pálidas reformas. Pase, lo que suceda depende del accionar combativo, consciente y organizado del pueblo, que debe entender la necesidad de la democracia participativa como elemento central para alcanzar una patria liberada y salvada de la destrucción a la que la quieren exponer los amigos del capital. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque la justicia nos une. Hey guys,